Estamos de vuelta en este debate que tenemos que hablar muchas cosas, de verdad, pero yo creo que uno de los temas más claros y que más está siempre de actualidad es esa concentración de la oferta que necesitamos para ser más competitivos en el mercado europeo, porque hemos visto cómo los supermercados poco a poco nos han ido ganando terreno, han intentado hacer un producto commodity, es decir, que no se sepa de dónde viene, que no tengamos ningún tipo de información sobre él, y eso al final ha conseguido que la rentabilidad de nuestros agricultores se vean mermadas. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Complicada la situación, es verdad, pero lo han conseguido los supermercados. Sí, ciertamente, yo creo que el tema de comercialización es uno de los aspectos fundamentales para la rentabilidad de las explotaciones, y yo creo que ahí esa concentración de la oferta sería muy deseable, pues, para tener suficiente peso para poder hablar de tú a tú con las comercializadoras y poder mejorar las condiciones de venta del producto. Efectivamente, porque ya no solamente en esto, porque es verdad que ya no solamente el mercado de la fruta y hortalizas, sino ya la han conseguido incluso en mercados o en productos como el aguacate, Antonio. Pues hemos visto que también este año pasándolo mal la rentabilidad, y el año pasado tampoco estaban para tirar cohetes. Sí, al final hay que tener en cuenta que los supermercados estandarizan los productos, y al final ellos al consumidor le ofrecen un precio estable durante todo el año, pero ellos, si pueden comprar lo más barato posible, lo van a hacer, y por lo tanto es verdad que, por ejemplo, ya no vea el origen, o el origen muchas veces no es el que establece en la caja, y ellos lo que quieren es producto todo el año para que sus consumidores puedan tener producto, y les da igual el origen, les da igual el sitio, les da eso, pero sí que es verdad que el precio es muy estable para ellos, pero ellos tienen ese poder de dominio, como hemos dicho antes con el tema de la sandía y el melón, donde al final te dicen vamos a bajar el precio, vamos a hacer promociones, y vea oferta o no hay oferta, lo baja. Entonces ese es un problema que tenemos y que tenemos que intentar arreglar. Pero está muy bien que tengan ellos la iniciativa de hacer esa oferta, y luego sea el agricultor el que sufra la oferta en realidad. Es decir, vamos a hacer unas promociones, pero las vais a pagar vosotros. Pero sin embargo funciona lo de las promociones, es raro. Recuerdo cuando estábamos en la comercialización, que en semanas de producciones eran las semanas en las que subían los precios. Eran las semanas donde en origen subían los precios, era posterior y cuando esas promociones bajaban. Es decir, ellos querían conseguir sí o sí el producto, pagaban y era a posteriori cuando funcionaba. Pero es verdad que si notamos concretamente, porque luego hablamos de marcas determinadas como pueden ser, esas las que se nos viene a la cabeza, en determinados melón, pero claro, dice, es que fíjate qué buen precio le dan al agricultor. Son determinadas unidades y determinados calibres, es decir, determinadas marcas no se llevan todo el producto. Antonio, eso es verdad que es una situación compleja también. Hay que tener en cuenta que las promociones no es para subir el producto al agricultor. Si al final la promoción es que le bajan el producto al productor. Y lo que ellos es mantener su precio, ofrecer un precio competitivo de cara al consumidor, o por ejemplo decir, te hemos bajado un 10%, un 50%, un 30%, un 40%, ven a comprarme, que te estoy ofreciendo un producto más barato. Y al final, como has dicho antes, el que sí me paga esas promociones siempre es el agricultor. Claro. Es la empresa comercializadora, la cooperativa o la lóndiga, y al final pues es lo que al agricultor se le paga. Por lo tanto, las ofertas no son ofertas para decir vamos a subir los precios al agricultor, sino para bajar los precios a los agricultores y hacer una llamada de atención al consumidor para que venga a su mercado y decir, te he bajado un 20 o un 30% el producto, ven y cómprame, ¿no? Y es complejo porque es verdad que a veces y concretamente en un supermercado a nivel nacional, que no solamente le encantan las promociones, sino que encanta no pagar el producto. Y si se puede ir a otros orígenes, de verdad se va. Yo creo que sabemos del supermercado que hablamos, en fruta y verdura, no tanto, porque es verdad, miren anchoa, determinado tipo de productos, de verdad, miren el origen, porque es bastante, a veces llama bastante atención que sea el paradigma de la gran empresa española cuando los orígenes no son de origen nacional la mayoría de los productos, y sin embargo otras marcas que provienen de Alemania sí potencian ese mercado nacional. Pero la verdad es que es compleja la situación que está viviendo la comercialización los últimos años, prácticamente desde que la comercialización pasó a ser un oligopolio y los mercados empezaron a tener cada vez menos peso. Cada vez la situación que vivimos es más y más compleja, Juan.
Sí, efectivamente, son las cadenas distribuidoras las que marcan a veces en cuanto a la exigencia también de calidad, obviamente también marcan los precios y realmente pues tienen un control y un poder sobre el mercado que realmente no es favorable para los agricultores. Hay que tener en cuenta una cosa, el supermercado llega a un momento incluso nos exigen el envase donde tiene que ir el producto. Y nos cobran por ese envase. Correcto. Entonces es que lo tienen todo ya. Es decir, por un lado tienen el control del mercado, por otro lo que ha dicho el compañero de las normas de calidad, son normas que están fuera de la norma, es decir, que te exigen más de lo que te exige la norma, sí, que incluso te están cobrando por esa norma y son ellos mismos los que están recibiendo ese dinero. Y luego en el tema del envasado, la logística, de cara a que ellos tengan una logística mejor y que ellos puedan tener unos costes menores, a ti te obliga a tener esa logística, ¿no? Entonces están utilizando todos los elementos de la cadena de comercialización para al final aprovecharse al máximo y conseguir los mayores beneficios. Y bueno, y es una cosa que estamos denunciando muchas veces en la Organización Agraria. El tema de los envases es una auténtica aberración. Es un disparate. Sí. Lo de los envases, de verdad, y eso hay empresas que te dicen, no, es que si no nos compran el producto, ya, pero es que lo que están haciendo es ilegal. Es que están dejando, o sea, aunque tenga precios cerrados con una empresa de cartón, de embalaje, te están diciendo a quién se lo tienes que comprar. Esa es una presión ya descomunal y Europa mira hacia otro lado. Europa, Juan, mira hacia otro lado, Juan Luis. Sí. Pues yo creo que es el momento para empezar a reflexionar, porque ya sabemos que esta semana ocurre un acto que yo creo que todos deberíamos ir y expresar lo que opinamos sobre la actual toma de decisiones que está habiendo en Europa, pero a mí es que hay ciertas cosas que yo veo que se han intentado hacer pero no han funcionado. Es cierto que se sacó la ley de la cadena, la famosa ley de la cadena, y hemos visto como pues al final para mí ha sido un fracaso. Se esperaba mucho de ella, pero al final no hemos podido conseguir bueno, sobre todo los costes para, o sea, guardar los costes para el agricultor y que no se vendiese por debajo de esos costes mínimos, y que muchas veces el supermercado sigue apretando y el agricultor sigue cediendo, porque es que no queda otra. Si no nos compran a nosotros, nos lo dicen fácilmente, se van a otros sitios, otros países terceros, y se lo van a comprar a ellos. Y todavía si tuviésemos las cláusulas espejo que dijesen, vale, pues cumplir las mismas normas estandarizadas que habéis estado hablando, pero no, es que a ellos les da igual. En ese momento se bajan los pantalones y que entre lo que sea. Pues yo creo que es el momento de que empecemos a tomar decisiones y que empecemos es la semana de que todos por nosotros mismos tomemos esa decisión y que hagamos un poquito más de presión. Yo espero de verdad que es verdad que esto que estábamos hablando de las elecciones europeas, yo creo que puede ser un paso, pero sinceramente yo creo que no va a pasar nada. Es decir, que el siguiente que entre va a llegar los países terceros a decir, otra vez la agricultura va a ser moneda de cambio, yo necesito que hacer no sé cuántos coches cercanos a Tánger, yo tengo las plantas allí, tú sabrás lo que hace. Y la verdad es que vivimos al final, siempre somos una moneda de cambio, Antonio. Sí, yo quería contestarle al compañero con el tema de la cadena. El fondo de la cadena, lo que son los objetivos de la ley de la cadena, son un objetivo muy bueno, de que ojalá fuéramos capaces de ponerlo en marcha, pero tenemos dos problemas. Primero, la ley de la cadena de ámbito nacional. Claro, nosotros tenemos un volumen muy importante de ventas fuera a nivel de España. Si fuera un ámbito y se está trabajando en ese tema de que la ley de cadena sea europea, a nivel europeo, pues por ejemplo los supermercados nos tendrían que pagar a los 30 días, que ahora no nos pagan todavía a los 30 días, y luego tenían que pagar los costes de producción. Y luego tenemos otro problema, que son los productores de terceros países. Tú no puedes establecer unos costes cuando, por ejemplo, si tú dices, pues los costes del tomate va a ser 60 céntimos, y luego te están dando tomate a 40 céntimos de Marruecos, pues al final el supermercado va a comprar a 40 céntimos. Totalmente, entonces, pero sí existen unos aranceles que se deberían cumplir pero con esos cupos. No se cumplen, no se pagan. Pues entonces sí que es verdad que hay dos elementos. Por un lado, o somos capaces de, a nivel europeo, creérnoslo todo, es decir, si en España, que ya en Italia hay algo también aprobado, somos capaces de establecer que es verdad que al agricultor hay que pagarle los costes de producción, y Europa también se lo cree, y al final todos tenemos a una. Lo que sí que es verdad que los países centroeuropeos que tienen déficit de productos, por lo que quieren es productos baratos para sus consumidores. Pero bueno, si somos capaces, y ahí estamos en las elecciones que tenemos en Europea, lo que tenemos que conseguir, y luego la Unión Europea tiene que tener en claro
que nosotros hoy día somos lo que garantizamos calidad y salud a nuestros consumidores. Lo que viene de fuera está demostrado con todas las alertas sanitarias y con todo lo que está pasando que no es así. Y además no tenemos un control efectivo en fronteras para decir que todo lo que entra es bueno. Totalmente. Porque se inspecciona un 1% de lo que entra. Imaginaos si se inspeccionara un poquito más las barbaridades que podría salir. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que tenemos que trabajar y yo creo que el sector tiene futuro si somos capaces de poner en marcha ese tema. Y además hay que tener en cuenta que todos los acuerdos de terceros países, siempre los países del Mediterráneo somos los que estábamos más preocupados. Pero hace poco tuvimos una reunión con el grupo de tomate de la Unión Europea donde están los italianos, los portugueses, los franceses y los españoles, y los franceses están preocupados porque Marruecos se lo están comiendo, sobre todo en tomate. Pero no echa la culpa a nosotros. No, pero en esta pero estas son movilizaciones de otro tipo, son a nivel político, son otro tipo de movilizaciones. Esas son otra historia que yo no tiene sentido que como una asociación teóricamente de agricultores corten la frontera para que los productos suban para arriba. No tiene lógica, ¿no? Si tú tienes que abrir la frontera, pues si no, ¿cómo va a salir? Pero es otra cosa, pero las organizaciones agrarias francesas de verdad, como Asaja, Coa y UPA a nivel de España, están muy preocupadas con el tema de las exportaciones de terceros países. Y ese ya es un problema que tienen ahí y están saliendo a la calle con ese tema también. Y entonces eso es lo que lo pueden hacer. Eso es lo que queremos que aprovechar ese tema para que los alemanes igual, todo tipo que hacen producciones, al final están entrando todos los productos de otros sitios mucho más baratos. El cereal, todo lo que te puedes imaginar está entrando. Y al final, si somos capaces, como estas últimas elecciones que tuvimos a nivel europeo, que han tenido resultados, aunque el ministro no lo ha jugado, porque al final esas 49 medidas no son nada, porque al final no tiene presupuesto, no hay nada concreto, no hay nada. Bueno, vamos a intentar que vamos a seguir trabajando en ese aspecto. Yo creo que al final el sector agrario a nivel europeo se está dando cuenta que si no vamos todos a uno vamos a tener problemas. Efectivamente, ha sacado un tema muy interesante. Me gusta que ha lanzado Antonio, que decía que el agricultor garantiza o el sector garantiza calidad, salud, pero hay otra cosa muy importante y se ha visto en esto: garantía de suministro. Sí, claro. Porque en determinados problemas, cuando ha habido problemas, lo único que ha salido ha sido el producto europeo el que ha garantizado, Juan, el suministro a nivel continental. Sí, efectivamente. Yo creo que en el contexto internacional tan agitado que tenemos, con guerras por todos lados, se ha visto que es absolutamente necesario tener una garantía de tu suministro y que tú tengas un sector productivo que pueda responder a las necesidades del cliente europeo y que además que lo haga con esa garantía de productos sanitarios de calidad, que cumplen todas las normativas sanitarias, etcétera. Y yo creo que la Unión Europea tiene que convencerse de eso, tiene que convencerse de la importancia que es tener un sector primario fuerte, un sector productor que te garantice la alimentación de calidad. Y yo creo que es gran parte del sector es rentable, se puede funcionar en el mercado, y yo creo que es lo que se necesita, un poco de apoyo y efectivamente que los productos se restrinja de alguna manera la importación de productos de terceros países, o que de alguna manera se le exijan las mismas condiciones que el producto interior, que el producto europeo. Correcto. Poco a poco vamos cerrando este debate, Juan Luis, con todo lo que hemos hablado. ¿Con qué te quieres quedar esta noche? Yo me quedo la verdad que con un mensaje que yo creo que al final nos pasa a todos. A mí me da un poquito de miedo pensar en que a la larga, si seguimos tomando este tipo de decisiones, se sigue esta tendencia de los países terceros entrando productos sin ningún tipo de control y cada vez bajando los precios más, me da miedo pensar en una Europa sin nuestra soberanía alimentaria. Eso es lo que más miedo me da. Igualmente, hay que tener en cuenta. Aquí me da muchas veces al pasado para ver lo que va a pasar en el futuro. El COVID a nivel mundial. Inglaterra se quedó con las estanterías vacías. Sí. Alemania tuvo producción gracias a la provincia de Almería y España. Correcto. Es decir, y nuestros consumidores españoles, nuestra población española, no tuvo falta de alimentos en ningún momento. Así es. Y fue garantizado no por lo que viene de Marruecos. Marruecos estaba cortada la frontera y había problemas allí y muy gordos, ¿no? Entonces, eso tienen que reflexionar los políticos, tienen que reflexionar los consumidores y al final la sociedad en general, de que o somos capaces de poder alimentarnos por nosotros mismos y tener una garantía para no tener problemas en que cuando llegue alguien a una estantería pueda tener huevos, pueda tener tomates, leche, patatas, etcétera, o vamos a tener problemas. Porque hoy día con la globalización está muy bien para que todo el mundo esté eso, pero en momentos muy críticos los países que tengan producción van a cerrar sus fronteras para alimentar a su gente. Claro. Y los que no tengan, como por ejemplo le pasó a Reino Unido, pues la van a pasar putas, como claro. Entonces,
Yo creo que eso es un elemento importante que los políticos tienen que reflexionar en ese aspecto y hay que tener medidas para que el sector agrario esté garantizado. Yo no digo que no entre nada de países de terceros, pero tiene que tener las mismas reglas de juego que tiene un productor español, porque si no, entonces esto está en desventaja. No vamos a poder seguir viviendo de esa forma. Juan, te toca hacer rato. Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que el sector primario es un sector absolutamente estratégico, como se ha dicho, la soberanía alimentaria es una cuestión estratégica. Yo creo que hay ya ciertas tendencias en la Unión Europea que están hablando de un poco de reindustrialización, de esa deslocalización que ha habido en otros sectores industriales, intentar volver a reindustrializar Europa, y yo creo que eso está muy bien, pero que fundamentalmente el sector principal que debe estar garantizado es el sector primario. Pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Antonio, Juan, Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vosotros. Y bueno, nosotros lo vamos a dejar con ese mensaje, de verdad. Esperemos de verdad que el sector agroalimentario siga siendo el pilar de la provincia de Almería y que Europa se lo tome en serio y vamos a seguir reinando como estamos reinando en toda Europa. De verdad, muchas gracias, que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.